Bueno, justamente mi temática es sobre el tema de terapia breve centrada en soluciones en casos de violencia de género, ¿sí? Como sabrán y como lo mencionó Meli, y pues yo, parte de mi experiencia profesional y académica ha sido el tema de trabajo con casos de violencia de género. Actualmente, eh, gracias a esta investigación que se hizo junto con el apoyo también de SFIU, Marcos Pérez Lamadrid, pues también fue parte de esta investigación que me apoyó bastante con este enfoque de terapia breve centrada en soluciones. Justamente, pues, fue enfocado para trabajar temas de resiliencia, ¿no? En casos de violencia de género. Y pues, este es un pequeño compilado de lo que se trató mi tesis y quisiera compartirles a ustedes algo muy importante sobre el tema, ¿no? Puse aquí una definición muy importante que nos da la organización de las Naciones Unidas que habla sobre el tema de violencia de género. Aquí en nuestro país, en Ecuador, y bueno, sé que en Latinoamérica, pues el tema de violencia de género, pues realmente las incidencias y las estadísticas son muy altas y es por eso que también la importancia de estudiar sobre este tema fue para mí muy importante. Y por eso es que he puesto también una pequeña definición. Sabemos que la violencia de género es pues todo acto de que resulte, ¿no? Un daño físico, sexual o psicológico hacia la mujer. Justamente trabajé con mujeres víctimas de violencia en un centro de acogida de aquí de Ecuador que se llama Fundación Nuestros Jóvenes y actualmente estoy trabajando también aquí, ¿sí? Y justamente ese trabajo Estimada con el tema Karina, de resiliencia. estimada Karina, nos vamos así en lo que vas exponiendo un poquito de tiempo para que Mae Pardo pueda realizar la traducción al inglés de la exposición. Bien. Ok, voy a hablar un poquito más pausado. Disculpe. Ya. Bueno, acá Karina is going to talk about techniques, about solution-focused techniques to improve their resilience in women that are victim of gender violence. And this is the result of the work in research Karina has made with the help of Marcos, and they have been doing this work together and um, working with women that have been victims of gender violence. First, we need to understand the definition of gender violence, and these are situations of violence that women live that can be verbal or physical. Ok, muchas gracias. Bueno, he puesto una pequeña definición también de terapia breve centrada en soluciones, que lo utilicé también en mi investigación de la maestría. Y justamente, pues, utilicé este enfoque porque sé que y de hecho ayudó bastante para mejorar los niveles de resiliencia en casos de violencia de género, que se trabajó con mujeres que han sido víctimas de violencia en el Centro de Atención Integral de aquí de Ecuador, justamente que tiene alianza y convenio con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Here I also I attach a definition of solution-focused grief therapy, which is important because this is the type of view that I used in my research and that was used in here in Ecuador in with women that have been under gender violence. Aparte de la tesis de maestría, pues también tuve la oportunidad de trabajar con talleres grupales con mujeres víctimas de violencia de género. Actualmente, pues trabajo en este centro, en este centro de atención integral y también con personas de movilidad humana y violencia de género. Um, I work, besides this research that is about gender violence, I also work in group sessions with women that have been under gender violence in this institution in Ecuador. Sabemos que la terapia breve centrada en soluciones, pues son estas conversaciones de construcción entre el cliente y el terapeuta. Y bueno, esta perspectiva de co-construcción significa
que es muy importante que los terapeutas incorporen lo que dice, en este caso, el cliente en cada declaración y que estas palabras y que se incorporen en el diálogo, pues obviamente sean enfocadas también con preguntas o declaraciones que el cliente dé para que así, pues, en este caso, en temas de violencia, se pueda también reconocer las fortalezas que tienen las personas y pues que exista esta intervención y acompañamiento a una persona que ha pasado situaciones de violencia es muy importante. Este enfoque centrado en soluciones para que podamos conocer, en este caso, lo que la persona ha vivido, pero desde su fortaleza, que ha sacado de todo esto que ha pasado, desde su fortaleza. Desde una visión muy realista, yo puedo decir que el enfoque centrado en soluciones tiene una visión muy realista y que obviamente pues trata de basarse en lo que la persona podría buscar una solución, buscar una fortaleza después de lo que ha vivido, lo cual no ha sido fácil, pero se trata de no revictimizar, en este caso, a los usuarios desde este contexto. When we work through solution-centered grief therapy with the women that have suffered violence, this view, this type of conversation is very important in the conversations because there is a co-construction of La terapia centrada en soluciones, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, para mí es ideal, ya que no se revictimiza a la usuaria que ha pasado una situación de violencia. Y creo que en estos contextos, cuando se trabaja, en este caso, en estas instituciones de protección familiar, de protección infantil o centros terapéuticos de casas de acogida, grupos terapéuticos o comunidades, considero que la terapia breve centrada en soluciones está especialmente diseñada de una manera muy activa y muy orientada a la acción. what I see very important about solutions-focused grief therapy is that it doesn't re-victimize the victim, but it recovers their resources and the strengths and is a very realistic and it works towards the solution with the co-construction and participation of the person. Y por supuesto, la terapia breve centrada en soluciones respeta la autonomía de la persona, respeta mucho lo que piensa, su grandiosidad desde un punto de vista, respetando, sin imponer lo que debería decir, contrario a otros enfoques que a veces, un poquito tratando de contrastar, que en otros enfoques es lo que muchas veces el terapeuta trata de ordenar o decir lo que debe hacer el cliente. En este caso, la terapia breve centrada en soluciones es diferente, contrastando con su manera muy activa que tiene, respetando, orientado a la acción y, por supuesto, de una manera muy respetuosa, respetando el contexto sociocultural de las personas. In the solution-focused conversation with women, what is valuable is that it respects the autonomy of the person, doesn't tell the woman what she's supposed to say, but respects her own history and respects also the greatness of the person, tries to find out what's the greatness of the person. Is very active, oriented to action, and it's very respectful to the personal history and the personal also social situation and economic situation. Sabemos que justamente la revictimización es hablar una y otra vez del problema. Entonces, en la terapia breve centrada en soluciones, trabajamos con la solución. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es que trabajamos con la resiliencia de las personas, cultivando esperanza, con otras preguntas y presuponemos que las personas pueden salir adelante de una manera muy realista y respetuosa, como ya lo mencioné. Revictimization is speaking all over again about the problem several times, and this is a totally different view
where we help the person find a different future, a different solution, and working with the strengths. En el contexto de trabajo con la violencia, respecto a la victimización, se puede ver que esta revictimización sí puede influir fuertemente en cómo la persona se ve a sí misma, en su propia identidad. Entonces, con la terapia breve centrada en soluciones, lo que queremos es fomentar una identidad de una persona que se sienta sobreviviente o desde una grandiosidad, a pesar de lo que ha pasado, que ya no se vea como una víctima. Y eso es lo que me he encargado también de ir trabajando en los talleres enfocados en que la mujer deje de verse como una víctima, sino como una protagonista de un nuevo cambio, fomentando esperanza en sus diálogos. When we stop re-victimizing the victim, we try to make her stop seeing herself as a victim and start seeing herself as a protagonist in her own story, and that she can build her own story. Y lo que se busca justamente con la terapia breve centrada en soluciones es expandir esta identidad, en la que se haga preguntas de acuerdo a lo que la persona nos va contando, ¿sí? Y para ir co-construyendo una realidad donde la persona tenga estos recursos, pues pueda decir los recursos, los logros, y pues en este proceso de transformación podamos nosotros crear un diálogo, una conversación que cambie su realidad. En este caso, la realidad de las personas que vienen en un contexto de violencia. Por lo tanto, la terapia breve centrada en soluciones, pues se ha desarrollado de una forma de relacionarse terapéuticamente, de una forma en la que las preguntas se trate de incorporar un lenguaje, el lenguaje de la propia persona, ¿sí? En estas preguntas de tal manera que sea ideal incorporar estos recursos, estas fortalezas, la grandiosidad de cada persona, a pesar de lo que ha vivido. Y tratar de darle este apoyo a las personas para que salgan adelante a pesar de la violencia. Entonces, en la terapia breve centrada en soluciones se trata de revictimizar y se habla de las fortalezas de las personas. Through the conversations, we try to go further into the strengths and expand the real identity of the person. We make questions according to what the person is telling to build a new reality where the person finds her own resources. We talk about achievements, and we make a conversation that changes the woman's reality. Through solution-focused brief therapy, we make a therapeutic relationship that language of the person, including her resources, her strengths, despite of having a very hard past, but they build their own future. Justamente una de las razones principales por las que yo hice esta investigación en terapia breve centrada en soluciones en casos de violencia de género fue aquí en mi país, Ecuador, revisando una encuesta nacional que se realizó en el INEC en el año 2019, donde se mencionaba que 65 de cada 100 mujeres de 15 años y más han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia. ¿Sí? Entonces se ve grandemente esta incidencia de violencia aquí también en mi país, en Ecuador, y considerando estas estadísticas, se ha implementado también en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos un espacio donde se pueda también trabajar el tema de resiliencia de las mujeres y obviamente pues dentro de esta casa de acogida donde yo trabajo, fue importante realizar este estudio también para comprobar la eficacia de la terapia breve centrada en soluciones y así pues que pueda contribuir a los objetivos también que dentro de la ley orgánica para erradicar la violencia de género contra las mujeres se trabaje en temas de sensibilización y prevención de la violencia. One of the reasons I did this research is that according to statistics, they say that about 65 of 100 women have experienced violence, which is a very high number. So there is really a social need to work resilience in women.
in the institution I worked in, the solution-focused brief therapy is an important tool to work with women, but also it's needed to work a sensibilization with the community, global community, and also to work in prevention strategies. Justamente con la comunidad científica y académica CEFIU y con los colaboradores de la terapia breve centrada en soluciones, pues se recibió un apoyo, un aporte para poder desarrollar un protocolo de entrevista semiestructurada para terapia breve centrada en soluciones en situaciones de violencia, junto con la colaboración de Connie y Flore en el 2023, quienes también han aportado grandemente en este enfoque y son algunos de los precursores de este enfoque muy importante, lo cual también pues lo utilicé con la colaboración también de Marcos Pérez Lamadrid, quien también hizo un estudio sobre temas de resiliencia y pues lo utilicé, ¿no? Para este enfoque y para este estudio. This work was made with scientific and academic community collaboration. There was a support to make a protocol for a semi-structured interview. There was support from Connie and Flor in 2023, who have supported a lot with this, and also Marcos Pérez Lamadrid with his study about resilience. Uno de los objetivos principales de mi estudio de tesis de maestría sobre este enfoque fue determinar estadísticamente la eficacia de las técnicas de terapia breve centrada en soluciones en mujeres víctimas de violencia de género en el centro de acogida donde yo trabajo. Y pues bueno, para no hacerles muy largo esta intervención, más adelante les presentaré los resultados. Se utilizaron algunos instrumentos estadísticos validados también aquí en Ecuador y a nivel de Latinoamérica, pues han sido instrumentos que han tenido también resultados y pues tienen su nivel de confiabilidad. Entonces, por eso es que estoy también presentando esta información en mis diapositivas. One of the main objectives was to determine how effective solution-focused brief therapy is in treating gender violence victims. And to make it short, I will show how the results of the research, which was made through validated tools in research. And that's why I am here willing to share all these results with you. Como les mencioné, el protocolo de entrevista semiestructurada nivel 1, que fue hecho con colaboración de Marcos Pérez Lamadrid, también fue revisado aquí en el Centro Académico de la Universidad Técnica de Ambato de aquí de Ecuador. Quien lo revisó también fue un especialista docente de la Universidad Mayor de San Andrés, que es Marcos Pérez Lamadrid, y también un docente miembro asociado de la Red Internacional de Investigación de Taos Instituto de Estados Unidos, quien también lo revisó y validó este instrumento que pues a continuación lo iré explicando de a poco. This interview protocol level 1 was reviewed, was made in collaboration with Marcos Pérez Lamadrid from Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, and also was checked in Red Internacional de Institutos in the United States. Utilizando este protocolo de entrevista semiestructurada basado en la terapia breve centrada en soluciones, con esta estructura se trabajaron 8 sesiones por 2 sesiones cada semana con las usuarias, como les comenté, mujeres víctimas de violencia de género en terapias grupales. Y se utilizó un post-test inmediatamente después de la última sesión con terapia breve centrada en soluciones. Justamente estoy presentando el esquema que pues se me ha facilitado y pues quien me ha dado la oportunidad de conocerlo, y lo cual agradezco mucho porque me ha servido mucho para mi investigación y para la aplicación terapéutica. Justamente como ustedes ya lo deben conocer y lo deberían de haber visto, sobre las etapas del diamante que habla Marcos Pérez Lamadrid y también pues los otros investigadores, Connie y Flore, sobre los resultados deseados, la descripción, el cierre, conversación sobre recursos, futuro preferido y historia del resultado deseado. Finalmente el cierre.
Using this protocol based for solution-focused brief therapy, we used it 2 sessions per week with the users, and we had a lot of sessions. And the scheme I'm using is the diamond scheme, which I got the opportunity to learn about and know thanks to Marcos Pérez Lamadrid and other researchers. Bueno, y aquí está el protocolo de entrevista semiestructurada, que me he dado el tiempo de proyectar las preguntas que se ha desarrollado con la colaboración de Marcos Pérez Lamadrid. Este protocolo, como lo mencioné, y lo menciono aquí en mis diapositivas, pues realmente es una ayuda, nos brinda pautas para la aplicación de terapia breve centrada en soluciones y apoyar a las personas que salen adelante en situaciones de violencia. Este es un protocolo que es de apoyo psicoterapéutico, no es un protocolo de evaluación forense, pero sí es un apoyo psicoterapéutico para los practicantes como yo hemos tenido la oportunidad de conocerlo y que también pues se ha aplicado para seguir haciendo el trabajo con temas de violencia de género o violencia intrafamiliar y pues ha servido y se divide tiene 3 partes que ya los mencioné, el resultado deseado, el tema de la segunda parte, la descripción y la tercera parte, el cierre. Here is the protocol of the semi-structured interview. This protocol gives cues on how to apply solution-focused brief therapy with victims of gender violence, and it is a therapeutical support so that we professionals know how to work with cases of family violence or gender violence. And it has 3 parts: the wished results, and the second part, the description, and in the third part, the closure of the session. Este protocolo justamente tiene la estructura del diamante, que al ser una estructura de la terapia breve centrada en soluciones, tiene estas 3 partes que les mencioné. En la primera parte se hacen preguntas para conocer el resultado deseado de los o las clientes y a partir de esta sesión, pues también se trabaja en la llamada descripción. O sea, se hacen preguntas para saber si él o la cliente describa la presencia de sus resultados deseados en su vida. El resultado deseado es lo que desea lograr en cada sesión, basado en los propios recursos, habilidades, esperanzas y cambios que ya están dándose o que se darían en cada historia de vida de los clientes, en este caso, o de los usuarios. Y en la tercera etapa se hace el cierre de la sesión, honrando la autonomía de la persona. Este protocolo de preguntas basado en este enfoque, que previamente ha sido validado, como lo mencioné, por expertos en terapia breve centrada en soluciones, ha servido para mí de gran ayuda en el proceso terapéutico. This protocol has the structure of the diamond. It has 3 parts. In the first part, there are questions to learn about the desired outcome. In the second part, there are questions to make descriptions of the presence of the desired outcome, what the people want to achieve in the session, thinking about the resources and their strengths. And in the third part, the closure of the session, we close honoring the autonomy of the person. This protocol that was followed and built with the support of all the other friends professionals, it was really helpful for this work with the women. La primera parte, como lo mencioné, es las preguntas para obtener el resultado deseado. Sabemos que el resultado deseado es esa transformación, en este caso que desea la gente de corazón. Entonces, se puede desarrollar un plan terapéutico que es básicamente la esencia de lo que eh, existe en la historia de cada persona y pues nos ayuda también a tener una historia clínica, un informe de cómo se va a trabajar o qué vamos a hacer o que se ha hecho tanto en la conversación con las personas y se va hablando de estas cosas como qué esperaría, cuáles son sus mejores esperanzas a partir de esta sesión, lo cual a mí ya me da una pauta, una guía de saber qué cambios desea esa persona para que se dé también en su vida y pues se va tratando de tener como una pauta o un marcador de qué pregunta podría seguir. Entonces, este protocolo ha servido como guía.
The first part is the questions to build the desired outcome, and it is that what transformation the person wants in their life from their heart, and this information is really valuable for us to build the plan to help the person, also to make a clinic historial and know what the person's best hopes are. That is a big change to guide us into what will the next question be. Otra de las prácticas del enfoque de terapia breve centrada en soluciones es trabajar con la superheroína que hay en ti misma, y los superpoderes son una de las pautas que yo he trabajado de manera dinámica en los talleres grupales, y me gusta mucho utilizar este ejemplo. El título de mi taller se llamó De víctima a protagonista. He puesto una pequeña imagen demostrando que cuando se trabaja en estos contextos de violencia, lo que se tiene que empezar a resaltar es el tema de las fortalezas, de las esperanzas con las que llegan las mujeres que han sido víctimas, y ir analizando cuáles son sus recursos, cuáles son sus fortalezas para poder salir de ese contexto donde vienen, ¿no? De violencia. Lo cual me ha servido mucho este enfoque para ir analizando desde esa perspectiva y no revictimizar, no volver a caer en preguntar lo mismo, lo que hacen otros terapeutas de preguntar el mismo contexto de violencia, qué ha pasado, y entonces volver a ese mismo ciclo de violencia, sino que no tratar de no revictimizar, más bien hablar sobre las esperanzas que ellas tienen al llegar a una sesión, ¿sí? Muchas veces usuarias que no conocen el enfoque sí se sorprenden cuando se les hace estas preguntas, pero después se sorprende cuando se trabaja con esta práctica, preguntando cuál es la superheroína o superhéroe a quien admiran, y generalmente hablan de su familia, de quién ha sido una fortaleza para ellas. Y esto genera más resiliencia en ellas y una fortaleza y la capacidad de encontrarle una solución, de buscar y encontrar una nueva esperanza para sus vidas. Other practice in solution-focused brief therapy is working with the superheroine in you. I work this dynamically in group workshops, and my workshop has the title From Victim to Protagonist. We analyze the resources and the strengths that the women have to come out of their hard situations, and we stop asking the same old questions that re-victimize the person, and we ask who they admire, who is their superhero. We try to find their strengths, and they are surprised to be asked these questions, but it generates strength, resilience, and it helps them find different solutions and hope. Estimada Karina, Entonces, sí. estimada Karina, tenemos solamente 4 minutos para que ya empiece el otro expositor. Entonces tal vez podamos ir a lo más importante ahora. Ok, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, voy a tratar un poquito de irle más sintetizando el tema. Esto de la terapia breve centrada en soluciones abarca mucho, pero he querido aquí plasmar lo más importante que he trabajado, justamente con esta hermosa dinámica que se trabaja la co-construcción, tejiendo diferentes recursos, con esta dinámica del superpoder o superpoderes, y pues se hace estas preguntas fundamentales. Saber que la persona no ha perdido sus esperanzas a pesar de que ha vivido un contexto de violencia, ¿sí? Y también se pregunta sobre qué ha ido mejorando en la última sesión. ¿Cómo lo lograste? ¿Quién más lo notó? ¿Qué más? Entonces se va preguntando esto para dar una especie de seguimiento también, ¿no? Entonces eso también se trabajó como en dinámicas grupales, valorando la grandiosidad de cada participante e identificando sus fortalezas. ¿Sí? Y la cierre, pues obviamente en estas sesiones se trabajó también preguntas de qué es lo que más ha sido útil para las personas en estas sesiones. This dynamic, we work with the co-construction, also the dynamic of the superhero and the superpowers. We also have asked questions like what has gotten better. We try to make follow-up of the achievements. And in the group sessions, we value the greatness of every participant. And of course, in the closure, we always ask what was most useful for you in the session.
Y para concluir, se determinó la eficacia de la técnica de terapia breve centrada en soluciones mediante un test. Se midió y se verificó que la resiliencia de las usuarias había subido enormemente y pues esa fue una de las conclusiones de mi investigación de terapia breve centrada en soluciones, donde se evaluó este nivel de resiliencia mediante un test estandarizado y de alta confiabilidad. Entonces, ese fue el resultado que tuve de mi investigación aplicando algunas medidas estadísticas, pero se verificó que fue eficaz mediante estos resultados. Muchas gracias por su atención y bueno, espero haber aportado un poco. Talking about the efficiency, at the end, we took a test that is validated, and we could see that resilience had gone up notably after the intervention. So this is, it was nice to see that it really helped the women gain more resiliency. Thank you very much. Muchísimas gracias a la expositora y también a nuestra traductora. Mm, Tenemos justo el espacio para una pregunta más. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Tampoco tenemos en nuestro chat. Muy bien, entonces muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, Mae. Muchas gracias a ustedes.